nuevamente grabar la clase y vamos a empezar entonces el día de hoy con con esta temática, ¿sí? Bien, en su momento acá podrán encontrar la presentación. Me corroboran, por favor, si la misma ya se alcanza a ver. Sí, ingeniero. Sí, Inge. Bien, la temática es instalaciones eléctricas de tipo domiciliario e industrial, cuyo objetivo es cómo realizarlas. Para eso, lo más importante, lo que hace referencia a instalaciones eléctricas, como lo mencionamos, es la seguridad, ¿sí? Por supuesto, no está de más comentar que el tema de dimensionar adecuadamente las protecciones como los conductores es uno de los temas más importantes en instalaciones eléctricas. Según estadísticas del INEC, ¿sí? Eh, el 60% de las construcciones en el Ecuador no tienen la norma que vamos a analizar el día de hoy. El 60%, o sea, más de la mitad. Más de la mitad ignora qué tipo de cable utilizar, ¿sí? Miren, no es factible utilizar el mismo cable, por ejemplo, en un sector seco como por ejemplo Zapotillo o Catamayo, como un sector muy húmedo como por ejemplo la Amazonía, Zamora, Yacuambi, Macas, por los niveles de humedad. Los niveles de humedad juegan un papel importante en el tema de instalaciones eléctricas y específicamente cuando realizamos parámetros técnicos. Incluso algunos cables que son públicos, como son los de red eléctrica, necesitan ciertos cambios o ciertos revestimientos en ambientes hostiles, como son los ambientes húmedos. ¿Sí? Como ustedes saben, la madre naturaleza, pues, eh, oxida todo lo que ve, ¿no? Oxida a través de humedad, incluso de, de malogra, digámoslo así, o deteriora a través del uso del sol o a través de los rayos solares. Todo tipo de conductores, todo tipo de elementos materiales, de alguna forma son degradados por el medio ambiente. Y más aún cuando nosotros tenemos elementos eléctricos que están pasando. Entonces, ¿qué es lo que primero hay que tener en cuenta en lo que hace referencia a instalaciones eléctricas? Pues los cables, ¿sí? Por ejemplo, hay cables de conductor de alambre desnudo. No son flexibles, no tienen recubrimiento y son utilizados particularmente como puntas de tierra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a los conductores de cable desnudo se los conoce como puntas de tierra, ¿sí? O picas de tierra en algunos casos. Lo van a encontrar con ese nombre técnico, ¿sí? Para que no les llame la atención. Vamos acá al segundo, el que muestra el cursor. Conductor de alambre aislado. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo, tanto para viviendas como oficinas. Hay una pequeña desventaja. No es tan flexible, es un poco rígido. Sí, este cable era muy utilizado en los años 90 y 2000 en las instalaciones domiciliarias, pero era un verdadero dolor de cabeza. ¿Alguien me puede decir por qué? El Por el manejo, momento ingeniero. de pasarle por la manguera. Exacto. Sí, justamente los dos están en lo correcto. Otra cosa también Exactamente. era, ingeniero, cuando se hacían los empalmes. O sea, para eso había que También. hacer los empalmes bien, porque si se frizaba, ya no funcionaría, no, ya perdíamos la conexión de ese cable. Perdíamos la conexión. Incluso pedías un segmento de cable que si es que estaba a lo mejor muy justo, vaya problema que tenías ahí, ¿no es cierto? Correcto, son términos sumamente viables y muchas gracias por las respuestas. Es verdad, estos señores conductores daban serios problemas, especialmente en las guías de los cables a través de los conductos y por supuesto en los empalmes. Luego tenemos un conductor que ya empieza a ser más maleable, como es el conductor cable flexible, que no es más que un acople de muchos hilos de cobre.
Este cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado y por supuesto es mucho más flexible porque tiene finos filamentos, digámoslo así, donde estos pueden doblarse con facilidad, por ejemplo, en ductería, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Miren, algo interesantísimo que quería comentarles. Y no sé por qué este proyecto no se dio. Me imagino que tuvo que haber algún desafío físico. Una empresa canadiense que se llamaba Grid Electric, G-R-I-D, Grid Electric, desarrolló una tecnología de router tipo, tipo portadora, que verán, lo que hacía esto era genial. A los cables, como por ejemplo el cable desnudo, ¿no es cierto? Tiene una superficie del cable y un conducto, ¿correcto? Una parte más central. Lo que intentaba hacer, y que de hecho de alguna forma lo logró, es que por la superficie puedan pasar datos. Interesante, miren, señales de datos, mientras que por la parte interna, flujo de corriente. Realmente me pareció un tema sumamente interesante que hasta el día de hoy, bueno, desconozco exactamente el motivo principal. Escucho, Alex, sí, tu opinión. Ingeniero, ¿y cómo hicieron para aislar el ruido eléctrico? Porque al tratar de llevar lo que es la señal que usted menciona sobre recubrimiento, o sea, de pronto lo aislaron, pero ¿cómo hicieron para, o cómo hacen para que no se haga ese ruido eléctrico y no me haya interferencia? Yo tengo entendido que no se puede mezclar cable eléctrico con cable de señal. Es genial tu pregunta y creo que solo hay una forma de responderla. Mira, verán que me salga un poquito del tema, pero considero que para poder responder esta pregunta necesitamos de una ayuda aquí, de una pizarra, pero lo más cercano a eso que tengo acá es esta citación de herramienta digital muy interesante. Mira, más o menos, vamos a hacer lo siguiente. Este es el conductor eléctrico, ¿correcto? No soy muy bueno dibujando, pero vamos a ver cómo me va. Eh, este conductor eléctrico funcionaba de la siguiente manera. Este es el conductor, ¿no es cierto? La idea de Grid Electric era lo siguiente, era que a través de la superficie, es decir, por aquí, la superficie, ¿sí? Todo lo que es la superficie, pasen datos, ceros y unos, ¿sí se dan cuenta? Digamos, estos son, hace referencia al uso de la Internet, ¿no? Entonces, esto es Internet, ¿correcto? Ya, este es Internet. Y la situación era que el electrón gordo, ¿no es cierto? Aquí el electrón de fluido eléctrico, que no son más que señales. ¿De qué tipo? Señales tipo sinusoidales, pasaban en cambio por el conductor interno. ¿Se entiende hasta ahí? Y claro, la pregunta de Alex es sumamente interesante. ¿Cómo hacían para que datos y electricidad que no son nada compatibles por el tema? ¿Cómo se llama esto? Lo que decías, Alex. El tema del ruido, bueno, Exacto, nosotros le conocemos como ruido eléctrico. exactamente. Por el ruido eléctrico desarrollaron algo muy interesante. Se llama portadora, ¿sí? Mira, lo que hacía, por ejemplo, es que a la señal de datos, esta es una señal de datos, ¿no es cierto? Esto es lo que tiene una computadora, ¿sí o no? Entonces son unos y ceros, ¿sí o no? No entiende más que esto, ¿no es cierto? Le ponían un dispositivo, este es el dispositivo, digamos que este es el dispositivo. Este era un router tipo portador.
Entonces, este tipo portadora, como su nombre lo indica, perdón, no soy bueno escribiendo, tipo portadora, lo que hacía era lo siguiente. Mandaba otra señal de muy alta frecuencia, ¿ya? De hecho, déjame mostrártelo con un otro color, pongámosle para que la situación se vea mejor. Entonces, lo que hacía este router es mandar otra señal mezclada, pero con una especie de altísima frecuencia, ¿sí? De muy alta frecuencia. En realidad, haz de cuenta que una persona se vaya a la guerra. Si se va sin, por ejemplo, a mediados de la Edad Media, si se va sin armadura, seguramente este señor muere. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le lanzan una flecha, no tiene nada que lo cubra, ¿no es cierto? Y si hay una espada, pues va a suceder lo mismo. Sin embargo, si tú lo armas con una verdadera estructura, ¿no es cierto? Seguramente a lo mejor él mismo va a tener más esperanzas de vida. Es posible que a lo mejor una flecha muy poderosa, una espada con una persona que tenga mucha fuerza pueda afectarlo e incluso pueda matarlo, pero existe menos probabilidad que con una persona que no tiene ninguna protección. ¿Vamos entendiendo la idea hasta ahí? Ya. Entonces, esta portadora lo que hace es rebotar el ruido eléctrico. Ah, mira, entra un ruido por acá y lo va rebotando. Ajá, entonces lo va rebotando. ¿Ya? Y lo rebotaba. Si, si esta solución llegaba a tener esa acogida necesaria, imagínate, ya no teníamos que tener doble instalación, una para electricidad y otra para datos, ahorrándonos millones de billones de dólares en todo el mundo, claro. Pero hay un problema y creo que esa es una de las funciones más complejas. Y es que lastimosamente creo que por este blindaje que se le da, disminuía la velocidad. O sea que el ancho de banda de alguna forma también se veía afectado. A lo mejor podíamos pasar 1 megabyte frente a una fibra que pasa teras, ¿no es cierto? Entonces, allí había un serio problema, ¿no? Creo que por eso la idea no fue. Sin embargo, para cuestiones de domótica, que tú no necesitas un enorme canal de ancho de banda, podrías utilizar grid. Esto se llama grid, ¿ya? Sí se está utilizando, lo utilizan en Canadá, especialmente para instalaciones de domótica. Por ejemplo, para mandar señales para prender un calefón, para encender de pronto cosas, para encender electrodomésticos, no necesitas mucho ancho de banda. Pero, por ejemplo, si tienes una cámara de video, ya no es tan aconsejable esto, ¿no es cierto? ¿Se entiende también, Cristian? Sí, entonces ese es el grid. Espero de alguna forma en algo haber respondido tu consulta, Alex. Sí, ingeniero, la idea es muy buena. De hecho, ya, ya está dado los Sí, primeros pasos, solo es cuestión de pulirle un poco mejor y ver que ese ancho de banda se mejore y se ahorra exacto. hartísimo. Incluso se ahorra mano de obra, al mismo ducto se le puede pasar un solo cable y estaríamos llevando ya lo que ahora se necesita, que es lo más ideal. Exactamente, mira, o sea, la idea era excelente, realmente es excelente. Era tan innovadora como, por ejemplo, la idea de Tesla, que él, en cambio, por ejemplo, él buscaba crear torres inalámbricas, ¿no? Ponía unas bobinas enormes y la idea era pasar energía eléctrica a kilómetros. No tuvo mucha acogida, también había muchas limitantes, pero mm, tengo conocimiento, por ejemplo, que la empresa de SpaceX y la empresa Stratovarius en Alemania están retomando esos estudios. Entonces,
el tema eléctrico todavía, a pesar de que pensábamos que el tema de electricidad ya no había dónde más explorarle, o sea, te están saliendo cosas nuevas, cosas muy novedosas, que en fin, o sea, todavía se puede dar mucho más. Estos routers, estos son clave. Estos routers son los que generan la portadora y encubren el segmento. Lo que hacen es, por ejemplo, mandar una portadora por aquí y por acá, haciendo una verdadera avenida. Entonces, digamos que ocupan un porcentaje del cable, qué sé yo, un 20% de la semicircunferencia del cable, aquí te mandan datos, ¿ya? Entonces, las altas frecuencias van pasando por acá y por acá, haciendo que de alguna forma los electrones vayan rebotándose y solo se utilice un segmento, como decir, una autopista muy chiquitita del cable para utilizar datos, ¿sí? Ingeniero, Eh, y si de pronto el voltaje es mayor, o sea, igual lo que el router va a generar es la protección, independientemente del voltaje que vaya por dentro del conductor. excelente pregunta. Esto solo funciona hasta un máximo de 127 voltios, o sea, el voltaje pico nominal. Solo, no, solo instalaciones domiciliarias. Sí, en 240 voltios se puede transmitir, pero asimismo el ancho de banda baja. Óptimamente es con este voltaje, por situaciones de potencial. Ten en cuenta que, ¿cómo te explico? Explicar el fenómeno eléctrico siempre yo lo tomo con el agua. Tú tienes una manguera y estás irrigando, ¿no es cierto?, las plantas de tu jardín, ¿correcto? ¿Qué pasa si pones el dedo en la salida de la manguera? Genero presión. Esa Claro, presión con es más el presión. voltaje. Si hay más presión, hay más voltaje. Y sí o no, si existe más presión acá, pues obviamente va a verse afectado, sí o no, eh, la portadora, ¿no? Y por ende, a lo mejor algún cablecito, algún electroncito va a meterse acá y daña toda una trama. Entonces, por ese fenómeno es que 127 voltios es el voltaje óptimo para este tipo de tecnologías. En 240 funciona, pero ya empieza a tener ruido, latencia, ¿correcto? Todo depende. De pronto, a lo mejor ya crearon un router que a lo mejor genera una portadora más fuerte, pero por supuesto, a lo mejor ese router te consume un poquito más de potencia. Si bien es cierto, no es alta el consumo de potencia, estamos hablando de unos 150 vatios, o sea, todavía es manejable para un hogar. A lo mejor el de 240 sea el doble, unos cercanos 300 vatios. Claro que eso es como tener unos 3 o 4 focos prendidos de nuestro hogar y bueno, pues ese sería más o menos el consumo, ¿no? Pero si no quieres tener instalaciones, pues eso. Lastimosamente la tecnología se estancó un poco, están haciendo estudios en esto y la idea es que los routers bajen constantemente de precio. Ahora mismo están un poco altos, pero como tú sabes que empieza a comercializarse más las ideas, los mismos insumos, como son altamente más demandados, van bajando los precios y haciendo que el producto sea más asequible para todos, ¿no es cierto? Ingeniero, Entonces, también habría que tomar en consideración, ingeniero, disculpe que le interrumpa, el tema de la distancia que van a cubrir, porque usted sabe que a mayor distancia también hay una caída de voltaje. exacto, correctísimo, sí. Por ejemplo, en este tipo de tecnología grid, como es domiciliaria, segmentos de 100 metros funcionan muy bien. Pasar los 100 metros sí presentaban rangos de ruido, de latencia y de reducción de voltaje. Entonces, sí, realmente ese es uno de los puntos importantes. Otro problema que era es cuando pasaban por breaks. Los breaks también presentaban latencia, sí, presentaban latencia. Utilizaban breaks especiales, lastimosamente, sí. O sea, eso sí. Pero, como les digo, se está retomando el estudio. En donde sí ha tenido un despegue interesantísimo en los aviones, en aviones.
especialmente en aviones cazafurtivos de última gama, ¿ya? ¿Por qué? Porque a los aviones que a lo mejor necesitan domotizar, qué sé yo, los alerones de las alas, ¿sí saben a qué me refiero a los alerones? O en su defecto a manejar dispositivos de las bengalas, de los cazas, o expulsión de algún misil o cosas por el estilo, esta tecnología sí la utiliza. Ojo, pero eso no le cuenten a nadie, secreto de Estado. Es un Estado, eso es algo que no sabemos, pero existen las situaciones o comentarios, criterios conspirativos que indican que, por ejemplo, el avión F-35 lo ubican, si no, búsquenlo en su navegador, posee esta tecnología. Ellos tienen más desarrollado este tema, ¿sí? El F-35 Fighting Falcon, algo así se llama. FF, Fighting Falcon. Este aparato, por ejemplo, ese avión despega verticalmente de portaaviones. Utiliza esta tecnología. ¿Por qué? Porque aliviana el peso del avión. Aparentemente, dices un cablecito no influye mucho en peso, pero es que no son un cable, son cientos de cables, ¿no? Entonces, para obviarse eso, empiezan a utilizar esta tecnología. Entonces, esos dispositivos ya están altamente desarrollados, por ejemplo, que son routers, switches, disyuntores termomagnéticos, o sea, brakes, estoy hablando de brakes, están perfectamente desarrollados para esos aviones, ¿sí? Ellos utilizan ya secretos de muy alta gama, que lastimosamente el resto del mundo todavía no lo tiene. Ni siquiera China. China tiene, por ejemplo, aviones, pero que todavía no tienen esa tecnología, pero van a la par. Lo tiene también la industria israelita, maneja esta tecnología muy bien. Los israelitas cooperan muchísimo con los Estados Unidos y justamente Canadá, Estados Unidos e Israel son los que dominan esta tecnología y apuntan a mejorar eso. Entonces, esto se llama tecnología grid, que es mezcla o más bien transmisión de señales por superficie de conductores. Así es la palabra. Transmisión de señales por superficie de conductores. Entonces, eso es una tecnología grid. Bien, entonces, justamente este detallito es la antesala, pues, para poderles explicar el uso y la importancia de los conductores. Incluso, pues, hay conductores que ya no son solo de cobre. Por ejemplo, hay conductores de oro. Los conductores de oro, pues por su costo, no son utilizados, pero sí son utilizados en los microprocesadores. ¿Por qué serán utilizados en los microprocesadores? Porque ofrecen menos resistencia que el cobre, correcto. Y por ende las señales viajan a enormes velocidades, a diferencia del cobre. ¿Se entiende eso? Porque ofrece menos resistencia. El oro es el conductor ideal, digámoslo así. Sino que no lo usamos porque no hay tanto oro como lo hay en cobre y por ende es mucho más costoso. Ahora, entonces estos segmentos son hilos demasiado pequeñitos, pero son de oro y conectan millones de transistores o miles de transistores en un chip que puede ser un procesador de un ordenador o de un microcontrolador. Ahora bien, el grafeno, si el oro es 5 veces menos resistivo que el cobre, ¿sí? El grafeno ofrece 20 veces menos resistencia que el cobre. 20. El grafeno es el único material de la naturaleza que no fue creado por la naturaleza, fue creado por el hombre. Es el único componente de toda la gama de componentes químicos y no químicos que es creado exclusivamente, perdón, por el hombre. Este señor grafeno viene del grafito, ¿sí? Y en máquinas eléctricas la próxima antesala de PLCs, que es máquinas eléctricas en cuarto, se analiza mucho más a fondo esto, pero un abrebocas no está mal.
¿Por qué? Porque justamente grafeno es el futuro de las conexiones eléctricas, caballeros. Actualmente, bueno, hace 15 años, fabricar 1 kilo de grafeno puro utilizaba que enormes cantidades de energía, costaba $1 millón. Fabricar un solo kilo, 1 kilo, ¿sí? $1 millón. Pero pasado acá 15 años, cuesta $100.000. Ustedes dicen, pero igual es altísimo, profe, es solo 1 kilo. ¿Qué hago con 1 kilo? A lo mejor no conecto ni una casa. Es verdad. Pero si se dan cuenta, hubo una cantidad de disminución de precio de 10 veces en 15 años. Entonces se estima que para más o menos el 2030 o 35 el grafeno sea comercial. ¿Y qué va a pasar, caballeros, con eso? Que van a ser procesadores con grafeno, controladores, chips con grafeno. ¿Qué pueden ustedes imaginarse si ya no son hechos de silicio los chips y son hechos ahora con grafeno? ¿Qué podría pasar con eso? ¿Mejorará el tema de la computación? De pronto a una velocidad más rápida en lo que es transmisión de datos, resistencia también en sí del mismo componente físicamente, son otras propiedades, Exactamente. pero El siempre y grafeno cuando no el costo solo, sea barato. Claro. exactamente. El grafeno no solo tiene propiedades de superconductor, como el oro, tiene propiedades de almacenar energía. Por ejemplo, son muy o serán muy utilizados por ejemplo, para las baterías de los automóviles. A lo mejor una carga de unas 8 horas te podrá dar una autonomía de unos 2 o 3 días, ¿sí? A plena carga, o sea, viajándolo 72 horas sin descanso. Sí, la idea es eso. O sea, justamente eso es por ahí. Entonces, pero por ahora nosotros trabajamos con el cobre. Ese es el material que se lo ha venido trabajando de más o menos 150 años atrás. ¿Sí? Se espera que esos costos tan altos bajen. ¿Sí? Se espera justamente eso. Y también por último tenemos el conductor tipo cordón, que es como el concéntrico. ¿Alguien ha escuchado el cable concéntrico? ¿Alguien me puede decir qué entiende por cable concéntrico? Bueno, lo que yo conozco es el concéntrico 316, un solo cordón con tres cables dentro, que cada Exacto, cable tiene su revestimiento adicional al que le recubre a los tres juntos. Tres colores distintos, blanco, negro y verde que vienen dentro. Se utiliza un solo cable para hacer las conexiones eléctricas, base neutro y el verde a tierra. exacto, muy bien, muy bien. Va por allí justamente, eso es lo que se enfrascaba justamente. El concéntrico tiene esos detalles. Miren, entonces ese tipo de cable hoy por hoy está siendo también muy utilizado especialmente en edificaciones, en edificios, donde a lo mejor tenemos que pasar 2 o 3 o más fases, utilizamos concéntricos, ¿sí? En instalaciones donde haya muchos ramales, muchos circuitos, el concéntrico es una bendición, ¿sí? Entonces, aparte también es flexible, es tecnología de cable flexible tipo hilos y aparte tiene doble protección ante el ruido, ¿sí? Tiene una cobertura de cubrimiento plástico en cada conductor y aparte otra externa. Esto también hace que, por ejemplo, en ambientes húmedos tenga mayor durabilidad o en aspectos o en lugares donde tengan a lo mejor altos niveles de impacto. Entonces, vamos a ver la nomenclatura de la ANSE AWG. Esta es pregunta de examen. ¿Qué quiere decir AWG en un cable? American Wire Wire, ya. Gate. Exacto, muy bien. American Wire Gate o estándar de cable americano. ¿Sí? Entonces, normalmente AWG es el estándar americano y lo utilizamos acá. No hemos creado nuestro propio estándar, pero adoptamos el americano. En Europa hay otro, ¿sí?
En Asia hay otro, ¿sí? Cada quien tiene su, digamos, su nomenclatura, pero por ejemplo, aquí en toda América nosotros manejamos AWG, American Wire Gate. Entonces, el estándar de cable americano. La diferencia es que cuando va bajando el número de, de estándar, ¿qué pasa con el diámetro del conductor? Se hace más Por grueso. ejemplo, Baja el número, más grueso. se hace más grueso. Exacto. Entre más pequeño sea el estándar, más grueso es el diámetro. O sea que más electrones soporta, más corriente soporta, ¿no es cierto? Digámoslo así. Ahora, por ejemplo, hay nomenclaturas, letras. Por ejemplo, la letra T quiere decir termoplástico o termoplástica. Quiere decir que tiene un aislamiento termoplástico. Por lo general, todos los cables tienen el termoplástico. La letra H es heat resistant, que quiere decir resistencia al calor. Cuando solo tiene una H, soporta hasta ¿cuántos grados? 75. 75. 75. O su equivalente, que aquí casi no lo usamos, 167 Fahrenheit. Si tiene doble H es heat resistant, pero no soporta 75, sino un poquito más, los 90 grados centígrados. Entonces, si tenemos doble H, 90 grados centígrados. Por ejemplo, para un horno, entre un H y un doble H, yo pues utilizaría un doble H. ¿Sí? Exactamente. Sí, Alex. Ingeniero, ¿y la norma con qué medida de temperatura trabaja? ¿Con centígrados o con Fahrenheit? Buena pregunta. En realidad, en Estados Unidos trabajan con Fahrenheit. ¿Sí? Fahrenheit, trabajan con Fahrenheit, pero lastimosamente nosotros no. Eh, Nosotros nosotros solo con trabajamos grados centígrados. con Celsius o centígrados, ¿sí? Entonces tenemos que tener lastimosamente la equivalencia, ¿sí? Ellos tienen, incluso es mejor trabajar con Fahrenheit porque se dan cuenta, tienen mayor rango de cobertura, o sea, tienen la capacidad de poder detectar más específicamente una cantidad de nivel de temperatura, porque tienen un rango más grande, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Pero, sí, o sea, ese detalle si no lo adoptamos nosotros. Lo que pasa es que como fuimos de alguna forma colonizados por España, España maneja grados centígrados, mientras que los Estados Unidos que fueron colonizados por Inglaterra y Francia, ellos manejan Fahrenheit y ya como que eso quedó como una herencia, digámoslo así, ¿sí? Ahora, la letra W quiere decir water resistant, que quiere decir que es resistente al agua y a la humedad. Por ejemplo, yo tengo que hacer una conexión eléctrica de unas luminarias en el parque Bombuscaro o en el parque de aquí Podocarpus. Pondré una T o una doble B. ¿Qué opinan? W ¿Por qué? La por T la tiene todos humedad. los cables. El termoplástico tiene todos los cables, pero a esa le sumaría yo la W. También la W, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. Por ejemplo, el parque en realidad es una selva. Es una selva. Y peor, es una selva nubosa. Ya que te llueve hasta por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, el ambiente tiene altísimos niveles de humedad, 80, 75, 90% de humedad. Es prácticamente una piscina eso, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar un termoplástico. La humedad se lo come vivo y queda ya expuesto el cable de cobre. Este empieza a ganar óxido, ¿sí? Se vuelve una resistencia y ese cable ya no va a conducir igual. A lo mejor ya hay caída de tensión, llegará ya no 120 voltios, llegarán sus 80 voltios, 60 voltios. Ya que le llegue 60 voltios, empieza a dañar los electrodomésticos. ¿Sabían eso? Ujú. Miren, ya empieza a dañarlos, porque no está trabajando al voltaje adecuado. ¿Sí? Exacto. Entonces, es importantísimo eso, miren. Ahora, si tiene LS
o low smoke. Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Por ejemplo, un cable se calienta, ¿no? Por lo general, digamos, un motor, un cable que alimenta un motor, puede calentarse, puede generar cierto impacto o huella de carbono, digámoslo así, porque a lo mejor empieza a consumirse su plástico y este tipo de conductores hacen que no haya una emisión muy alta de humo o tenga un gas por efecto de calentamiento del aislamiento, ¿ya? Entonces eso es utilizante. El SPT, que quiere decir Service Parallel Thermoplastic, esta nomenclatura pues identifica un cordón, o sea, por ejemplo, un cable tipo concéntrico, que se compone de cables flexibles paralelos y están unidos entre sí. Este se denomina cordón dúplex, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un cable dúplex. El concéntrico también entra como SPT. Entonces, SPT utiliza doble aislamiento, ¿sí? Doble o triple de paso si es que es un concéntrico, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos teniendo en cuenta más eso. ¿Cuál es la norma? Es la norma NOM-ANSE, así se llama. NOM-ANSE es la norma que tiene que ver con estas nomenclaturas, la T, la H, la WH, la W, la LS y la SPT. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, si vamos a hacer, por ejemplo, puntos de conexiones eléctricos certificados, esto es importantísimo, es lo primerito que se ve. Sí, la humedad es la enemiga nuestra acá en el tema de eléctrico. Entonces, obviamente, tiene que ir un W, ¿sí? O en su defecto, si es que voy a utilizar, va a alimentar un motor, yo no le pongo una H, le pongo una doble H por el tema del calor. Ujú. Tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, las medidas de los cables. Por ejemplo, uno de los más grandes, el 4. A pesar de ser un cable número muy bajo, su diámetro es muy alto. Y este, por ejemplo, es utilizado para aires acondicionados, el 4, miren, para equipos industriales o elementos que utilicen hasta 240 voltios, el 4, ¿sí? Pues el aire acondicionado consume mucha electricidad, ¿sabían eso? Por ejemplo, en la costa, ellos gastan bastante en esto, ¿no? Y utilizan este tipo de cable allá. El 6, también para aires acondicionados de no muy alto calado, por ejemplo, de los hoteles, estufas eléctricas y acometidas de energía eléctrica. El 8, que es un consumo de corriente no muy alto o alto como los anteriores, sino es un medio alto, secadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventanas. Entonces, miren, el 8 para refrigeradores, eso es uno de los elementos más comunes. El 10 para hornos de microondas, aquí hablamos ya de la cocina, los mesones en las cocinas, licuadoras, contactos de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un consumo de corriente medio. El 12, iluminación, que es un tipo de consumo medio bajo. El 14, consumo más bajo, lamparitas, elementos de bajo consumo. El 16, cosas que son ya de muy bajo corriente, por ejemplo, sistemas de seguridad, timbrecitos, a lo mejor un portero eléctrico, etcétera. Esos sí pueden ser un 16. ¿Preguntas hasta aquí tal vez en esta parte, esta tabla quedó clara? Y la sección en milímetros cuadrados, ¿a qué se refiere, ingeniero? Ya, muy bien. Eh, explicar, por ejemplo, permíteme un minuto, rapidísimo. Si vemos directamente el conductor de un cable, este más o menos eh, da la impresión de ser un, un círculo, ¿correcto? En conductor. Ya, si hablamos de milímetro cuadrado, hace referencia a
Cada uno de estos cuadritos es 1 milímetro cuadrado. Corresponde a todos esos cuadritos que lo van conformando. ¿Te das cuenta? Entonces, digamos, este es un cable muy grande. Tiene a lo mejor unos 18 de estos cables, de estos cuadrados. Entonces, quiere decir que el diámetro tiene 18 milímetros cuadrados, siendo cada uno de estos cuadros 1 milímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene de un lado 1 milímetro y del otro milímetro, milímetro al cuadrado, lado por lado. O sea, milímetros al cuadrado hace referencia al área que cubre, en este caso, el cable, el diámetro del conductor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este tiene 25 milímetros cuadrados, quiere decir que 25 cuadritos dan en la semicircunferencia o la circunferencia que forman el conductor. ¿Entendido? Correctísimo. Bien, entonces, vamos a la última parte, el break. El break es llamado también interruptor termomagnético, que no se confunda. Este se llama o break o interruptor termomagnético o disyuntor o pastilla. Si me preguntan por qué tiene tantos nombres, difícilmente podría responderles. Me parece que es porque es un elemento muy común en el mundo y cada quien lo llama como considera, ¿no? La pregunta es, ¿de cuántos amperios debemos comprar? Por supuesto, vamos a plantear una idea básica de una casa. La casa es normal, no es de 220, tiene 127 voltios, o sea, 110 voltios. 127 son el voltaje pico de la alimentación y tiene todos estos elementos. Esa casa tiene unos 5 foquitos de 23, 2 de 15, 2 televisores, un ventilador, una secadora de cabello, una plancha de ropa, un abanico. Un abanico es como viene a ser como un ventilador, ¿no? Y unas bocinas, un equipo de sonido. ¿Ya? Lo que normalmente tiene una casa bastante pequeña. Ahora, la pregunta es, ¿cómo trato de ver qué tipo de break debo poner? Porque el break lo que corta es corriente, ¿no es cierto? Se lo dimensiona en función de la corriente. Hay breaks de 10 amperios, de 20 amperios, de 50 amperios, de 100 amperios, ¿correcto? ¿Cuál puede ser el más adecuado para mi instalación? Sencillo. Primero, o paso uno, es calcular la potencia total del circuito. Eso ya es segunda vez que les vengo comentando. Es como la instalación eléctrica que vimos anteriormente. La potencia máxima instalada. Esta es la potencia máxima instalada. Entonces, pongo, por ejemplo, este cuadrito que a mí me ha resultado muy útil. Lo he hecho a veces a mano lo más rápido. Entonces pongo, ¿qué tipo de electrodoméstico va a alimentar ese break? Por ejemplo, un foco, un televisor, un ventilador o cosas por el estilo. Ya estoy hablando del break principal, porque tengan en cuenta que una casa no solo tiene un break, puede tener muchos breaks. Eso ya lo conoce. Pero el break principal, pues es el break que manda, digámoslo, al elemento. Entonces, pongo los focos, pongo su potencia, la cantidad y por supuesto multiplico la potencia individual por la cantidad para obtener la potencia total de cada uno de los elementos que se van a instalar. Realizo la sumatoria y miren, de una casa con todos esos elementos, de acuerdo a mi cálculo, me sale 2145 vatios. Ese es un ejemplo. No siempre se va a dar esto. Este es solo un ejemplo. Ahora, luego de haber analizado la potencia, sencillo, utilizo ley de Ohm, algo tan sencillo como eso, donde para calcular la corriente del circuito, que en este caso va a ser I sub C, esta va a ser igual a la relación que existe entre la potencia total que acabamos de calcular y el voltaje que también lo tenemos. ¿Sí? Recordando que, por supuesto, el voltaje era 127 voltios y la potencia 2145 voltios. Entonces, la corriente del circuito total no es más que la relación de la potencia total sobre el voltaje pico. Es decir, 2145 vatios sobre 127 voltios. Si ustedes realizan la operación, debe darles este valor, 16.89 amperios. Ah, entonces,
yo tengo que verme un break que esté más o menos en esta corriente. En realidad, sí, más o menos. Hay que tomar un detalle importante, pues luego de hacer esta relación y determinar la corriente, hacemos lo siguiente, el paso 3. Calcular la corriente del termomagnético. Y les leo esto. La corriente del interruptor termomagnético o corriente total será la corriente del circuito más un 15% de la misma, o sea, del porcentaje que se entrega para dar seguridad contra una sobrecarga del circuito. Esto es norma. Es una norma IEEE. Del total que te da, le aumentas un 15%. Es decir, de los 16.89 amperios que encontramos, lo multiplicamos por 1.15, es decir, por el 15%. ¿Se entiende de dónde sale este 1.15? Ya, entonces, mi corriente real, ya tomando en cuenta el valor de sobrecargas, si es que existiese, es de 19.42. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje que yo debo incrementar en caso de sobrevoltaje de circuito, caballeros? El 15% Es adicional. el 15%. Es el 15%. Ahora, pregunta Cristian. Te vas a la ferretería y le dices al ferretero, mira, necesito un break de 19.42 amperios. ¿Qué te va a decir el ferretero? Que no tiene, que tiene uno de 20. Lo Exacto. redondea. El valor comercial. Entonces tienes que ver el valor comercial, 20 amperios. Se redondea. Eso está más que claro, ¿no es cierto? Entonces, eso es todo. Como conclusión, y terminamos con esta parte, la capacidad de corriente de un termomagnético para un circuito de esa potencia deberá ser de 1942, lo cual se recomienda el valor comercial que es 20 amperios. Normalmente en el mercado se encuentran con capacidades de múltiplos de 5 y de 10 amperios. ¿Sí? Siendo los de 5 un poco difíciles de conseguir, más los encuentras con múltiplos de 10 amperios. Pero esta es la regla comercial. Entonces, tú encuentras el break con múltiplos de 5 o de 10. ¿Estamos? Muy bien. O sea que va de 10, 20, 30 y así. Sí, 10, 20, 30, 40, 50. Sí, pero los más comerciales que yo he visto, pues son de 10, de 20, de 40, 50, de 80, de 100. Esos son los más comerciales que he visto. Pero eso no quiere decir que no haya de 60, de 70 o de 30. Sí hay. O sea, De 15. de 15 incluso, miren. O Ese es, sea, ese es bien comercial, el de 15. el de 15 también creo que me salté, miren. Sí, o sea, esos son los valores comerciales para conseguirlos a los termomagnéticos. Bien, por ahora vamos a quedar acá. En exactamente 5 minutitos nos encontramos en PLCs. ¿Les parece? Les agradezco muchísimo y en breve terminamos también esta parte. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces a las 8 en punto. Listo, Inge. Listo, Inge. Hasta luego.